Bienvenidos a este nuevo video y retomando el tema de la sombra del tetragramatón. En un primer video editado por su servidor vamos a hacer una segunda parte, una tercera o hasta una cuarta parte. Esto con la finalidad de dejar muy en claro el significado del tetragramatón en su vasta simbología, así como su consagración o activación. Al final de todo esto podrás entender quién lo puede usar y quién no, porque definitivamente el tetragramatón es un amuleto, talismán o símbolo de poder netamente pagano, es decir, nada tiene que ver con alguna religión en especial. Sin embargo, hoy en día es usado por cualquier persona, pero es más usado para grupos de culto, asociaciones místicas y esotéricas, en donde está más encaminado acorde a las características y raíces paganas, como ya lo mencioné. Aunque la primera vez que salió a la luz la figura del tetragramatón, tal como hoy lo conocemos, fue en el año de 1854, en un libro llamado Dogma y Ritual de Alta Magia, del autor Eliphas Levi. Hay la seguridad de que este lo hubiera copiado de otros textos más antiguos, posiblemente ya estaba plasmado así desde la Edad Media, en pleno auge de la alquimia, porque como veremos, la ciencia de la alquimia es la base para entender el tetragramatón. Pero en sus raíces, toda esta simbología estaba separada. La palabra tetragramatón y la estrella de 5 puntas o pentáculo se fueron fusionando. Así, con el tiempo, grandes magos y alquimistas le fueron agregando los demás caracteres astrológicos, planetarios y espirituales, hasta completarlo así, tal como hoy lo vemos. Vamos a empezar a ver y a explicar para qué sirve la simbología básica del tetragramatón. En esta primera etapa veremos los 4 elementos de la naturaleza, que ya todos conocemos, que son aire, tierra, fuego y agua. Y un quinto elemento, que es el espíritu, el éter o aliento de la vida. ¿Para qué sirven esos 4 elementos en el tetra? Estos 4 elementos tienen un genio elemental superior y mandan, por así decirlo, a sus elementales de cada categoría. Por ejemplo, a los elementales del fuego se le llaman salamandras. A los elementales de la tierra se le llaman gnomos. A los del aire, silfos. Y finalmente a los de agua se le llaman ondinas. En una parte del libro mencionado de Dogma y Ritual de Alta Magia, el autor Eliphas Levi, que fue un reconocido mago práctico y esoterista, cita en un capítulo: el tetragramatón expresa la dominación del espíritu sobre los elementos, y es por medio de este signo cómo se encadenan los demonios del aire, a los espíritus del fuego, a los espectros del agua y a los fantasmas de la tierra. Esto alude más al trabajo de un mago o hechicero, y el tetragramatón viene a ser aquí una especie de herramienta. Pero la clave está aquí, en el quinto elemento, que también puede hacer alusión al espíritu humano. Un espíritu fuerte, una voluntad férrea e inquebrantable, puede hacerse servir y ayudar de los elementales de la naturaleza. Ciertamente los elementales y el ser humano no son, por así decirlo, compatibles. Sí pueden llegar a tener alguna afinidad, dependiendo mucho del carácter de ambos. Recomiendo que lean el tratado sobre los elementales de Paracelso. Y bueno, una vez activado el tetragramatón, este cobra vida. Sí, el tetra empieza a vibrar,
y atrae las energías de los 4 elementos. Si aprendes a controlarlos y a dirigirlos, podrías hacer maravillas. Debes entender que tu tetragramatón está vivo. Vibra a tu misma vibración. Esto requiere tiempo y que te acostumbres a usarlo. De otra manera, no te servirá de nada, ni siquiera para protección. La cuestión de la simbología planetaria está muy ligada a los aspectos astrológicos. El tetragramatón tiene marcados 5 planetas, encabezados por Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus y Marte, más la Luna y el Sol como complementarios. Hablar de cada planeta resultaría ser muy extenso. Lo que a nosotros nos interesa es qué función o qué significan estos al estar presentes en el tetra. Así que hablaremos de los más trascendentes y grandes, por así decirlo, que son Júpiter, Saturno y el Sol. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar. Esa grandeza y expansibilidad lo convierten en un planeta con características muy benéficas. De hecho, en astrología, Júpiter es considerado el gran benefactor, ya que cuando se encuentra en un signo zodiacal, hace que este signo entre en una etapa de grandeza. Se potencializan las cualidades de este signo, sea de tierra, aire o fuego. Júpiter en el tetra aparece en la parte de arriba, como en la cabeza, por así decirlo, lo que significa una mente fuerte, una mente abierta, expandiendo el conocimiento y la sabiduría. Algo similar ocurre dentro de las mitologías ancestrales. Las divinidades caracterizadas con Júpiter suelen estar en la cima y encabezan la lista de todos los dioses. Por ejemplo, en la mitología romana, Júpiter era una divinidad superior, por encima de todos, pero para llegar a este punto debió destronar a su propio padre, Saturno. Hablar de Saturno es hablar de todo lo contrario a las características de Júpiter, astrológicamente y esotéricamente hablando. Saturno ha sido siempre considerado un planeta maligno, terrible. Desde la antigüedad, en todas las mitologías ancestrales, ha sido una divinidad destructiva y maléfica. Tomando otra vez como referencia la mitología romana, el dios Saturno, relacionado con el dios Cronos de los griegos, este devoraba a sus hijos. De similar naturaleza, el dios Baal Moloch de la antigua Fenicia y los pueblos del Oriente Próximo, a este terrible dios se le ofrecían niños como ofrenda, y muchas veces los mismos padres ofrendaban sus hijos. Podemos decir entonces que Saturno, Cronos y Moloch son lo mismo. Entonces, si observamos a estos dos grandes planetas en el tetra, Júpiter aparece arriba como en la cima, y en contraposición u oposición en la parte de abajo Saturno. Júpiter, el gran benéfico; Saturno, el gran maléfico. Pero si observamos bien, Saturno aparece doblemente marcado. Obviamente se le está dando más importancia que a todos los demás planetas, y esto no es al azar. Acorde a las grandes escuelas esotéricas, en épocas muy antiguas, Saturno era un sol, era una estrella apagándose, emanaba una tenue luz púrpura que cubría toda la Tierra. Saturno fue el primer sol, o el sol original al que veneraban esas antiguas culturas. El sol amarillo que hoy conocemos orbitaba demasiado lejos. Pero en un determinado punto de esos tiempos, el sol amarillo se fue acercando más a la Tierra, y se dice que llegó un punto donde las dos heliosferas, la de Saturno y el Sol, se acercaron tanto que esto provocó una explosión, donde Saturno salió botado, por así decirlo. Y así el Sol amarillo que hoy conocemos tomó su lugar, y con ello una nueva luz iluminó la Tierra. La humanidad también entró a una nueva etapa llamada la Edad Dorada. Por lo tanto, nuevas divinidades solares aparecieron. Sin embargo,
La adoración y el culto a Saturno nunca se terminó. Hasta hoy a la fecha sigue vigente. A veces con otros nombres como el Sol Negro, el Viejo Rey, el Señor de los Anillos. Este culto a veces es expuesto directamente y sin que lo notes. Otras veces es hermético, practicado por asociaciones religiosas y mágico-ocultistas. Saturno tiene todavía una extensa información en cuanto a su lado oscuro que iremos descifrando a través de este y otros videos. Muchos podrían decir que solo son mitos y leyendas. La ciencia no ayuda mucho en esto, pero cuando ellos hacen descubrimientos relevantes, siguen dudando o le dan poca importancia. Por ejemplo, Saturno y el Sol están compuestos en su mayoría por hidrógeno y helio. ¿Es acaso esto una coincidencia? Saturno es el sexto planeta del sistema solar. Le corresponde el sexto día de la semana, el sábado, o el Saturday o Sabbath. Sabbath, de entre sus varios significados, es un aquelarre, y el aquelarre es una reunión de brujos y brujas para adorar al diablo. El número 6 es muy repetitivo en los conceptos de Saturno, y ya sabemos lo que significa el 666. Otro dato interesante sobre Saturno: se sabe que posee en su polo norte un hexágono nebuloso. El hexágono regular tiene 6 lados, 6 triángulos y 6 ángulos. 666 nuevamente. Por si fuera poco, cada ángulo mide 120 grados. En total nos da 720 grados. Si dividimos 720 grados, que es el total, entre 120 grados de cada uno, nos da 6 grados. Sí, otros 6. Esto podría sonar matemáticamente lógico, pero... Y hablando del hexágono misterioso al que hago referencia, este a su vez forma un cubo, y este tiene grandes connotaciones simbólicas entre las tradiciones judías y la cábala, y por otra parte tiene connotaciones obscuras, siendo objeto de adoración y veneración por sociedades y escuelas herméticas, el llamado culto al cubo negro de Saturno. Pero esto no es nada nuevo. Ya desde la antigüedad, los grandes iniciados en el ocultismo y la magia decían que Saturno y Satán significaban lo mismo, por la similitud en la que se escribían ambos. Toda esta parte oscura, satánica o diabólica, la representa Saturno, doblemente marcada en el Tetragrammaton. Este planeta también es un sol. Hablar del Sol es hablar de un elemento de muchas facetas. Es la cabeza de nuestro sistema solar, como elemento de culto y veneración, aunque esto es más practicado por grupos paganos en todos los tiempos y etapas de la humanidad. Es un elemento importantísimo en la astrología y la alquimia, y en estos dos campos últimos es donde más aplica para que éste vaya plasmado en el Tetragrammaton. Hablar de alquimia es entender que tiene dos bases: la filosófica espiritual y la física, la tangible. Y aunque esta ha evolucionado mucho con el tiempo, desde el antiguo Egipto, que ya era practicada, hasta los primeros siglos de nuestra era, el Sol siempre ha sido representado por el elemento oro. La alquimia a eso encamina su finalidad, la de transmutar o transformar las sustancias o elementos más impuros y abstractos en elementos superiores y valiosos, como físicamente transformar el plomo en oro, y espiritualmente transformar nuestro ser imperfecto o inferior en un ser de luz, en un hombre de oro. Esto a través de un proceso o trabajo alquímico. El Sol aporta esa luz, energía, fuerza, magnetismo para que el hombre lleve semejante tarea, y por ende también se lo aporta al tetra como elemento de oro. El oro es el rey de todos los metales, por lo tanto muy valioso en todos los sentidos.
Y para finalizar esta segunda parte sobre la sombra del tetragramatón, como ves, este amuleto, talismán o imagen es mucho más de lo que nos han contado o informado. Para entenderlo y usarlo hay que profundizar más en temas esotéricos, mágicos y alquímicos. Entender el tetra y saberlo usar es responsabilidad de quien lo lleva puesto, pero también de quien te dice que lo uses. Me refiero a iniciados en artes mágicas, curanderos, videntes y hasta dirigentes de cultos o guías espirituales. La mayoría solo hacen alusión a que si lo traes o llevas puesto es una excelente protección. Y está bien, así lo puedes usar, pero si no está correctamente activado y vibrando, energéticamente hablando, solo lo llevarás como un objeto de adorno.